Por favor, tome sus Biblias conmigo esta mañana y ábrala en Hebreos, capítulo 13. Vamos a estar en los versos 7 al 9. Dado los eventos de la semana, especialmente la ida a casa del pastor John MacArthur, sé que no solo me ha impactado a mí, sino que a muchos de ustedes también y a muchos alrededor del mundo. Es hora de tomar una pequeña pausa en los capítulos de Juan que hemos estado estudiando para hablar un poco de ese hombre que fielmente habló y enseñó la palabra de Dios. Y por supuesto, a menos que estés estando escondiendo en una piedra o no tener conexión con las redes sociales, hemos visto los tributos que se le han hecho a John esta semana, tanto del círculo cristiano como del secular. Y somos testigos de por qué el Señor usó de la manera que lo usó, y lo que resalta es que mientras he visto y escuchado algunos de estos, es que John, aunque era muy conocido, era el mismo hombre en el púlpito que era en su vida diaria, ya sea que se estuviera parando en el púlpito de Grace Community Church o predicando a miles, representando a Cristo en un programa de televisión de Larry King. Los que tengan hijos en high school saben de qué estoy hablando. Evangelizando a su entrenador personal, quien no tenía idea quién él era. Él amaba a Cristo y amaba la verdad. También era una persona que sabía que un día estaría delante del Dios que los llamó y a quien sirvió. He tomado un texto apropiado y nos manda a recordar a aquellos que nos han predicado la palabra de Dios. Así que si está ahí, puede seguirme. Algunos versos, Hebreos 13, 7 al 9. El autor de Hebreos escribe: recuerden, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. No os dejéis llevar por doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia y no con viandas, que nunca aprovecharon a los que se han ocupado en ellas. Acordaos de vuestros pastores. Recuerden a sus líderes. El contexto de este libro, ¿por qué los lectores originales fueron llamados a recordar a sus líderes? ¿Por qué somos recordados después que Jesús es el mismo ayer y hoy y por siempre? ¿Por qué ellos necesitaban esta enseñanza? Y es porque algunos estaban yendo a través de persecuciones y tentaciones y se habían alejado. Habían dejado la fe y a Cristo. Si va a Hebreos capítulo 2, hay evidencia ahí, alrededor de todo el libro de Hebreos. Hebreos 2:1, por tanto es necesario que con diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Por esa razón. ¿Por qué razón? Pues la respuesta se encuentra en el capítulo 1. Nos da una información asombrosa de Cristo. Dice que Jesús es la superior y final revelación de Dios, porque Jesús es el Hijo, el Creador, el sustentador y el heredero de todas las cosas. Capítulo 1, verso 2. Porque el capítulo 2, verso 2 y 3, Él es la exacta revelación de su poder. Capítulo 1, verso 3. Él es el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia. El verso 13, Él es mayor que los ángeles. Y los escritores del Antiguo Testamento confirman su divinidad. Por esa razón, por quien Cristo es, porque quien ha probado Él ser el mismo por el testimonio de la Escritura y los profetas de Dios y el Espíritu Santo. Por esta razón,
debemos prestar más atención, mucho más que antes. No vaya a ser que nos deslicemos. En otras palabras, el autor del libro de Hebreos estaba tan convencido de quién Jesucristo era que exhorta a sus lectores a continuar, prestar atención y poner sus ojos en Cristo porque no hay salvación o esperanza fuera de Él. Si se desvían, no se desvían a algo mejor, se desvían a condenación eterna. Así que Él advierte para que otros también tengan la misma convicción. Y la pregunta en el verso 3, ¿cómo escaparemos si ignoramos una salvación tan grande? Quizá usted ha escuchado esta salvación, pero si no ha dado su vida a Cristo, ¿cómo escapará? La obvia respuesta es, no escaparás. Otros versículos 3:12. Mirad bien, hermanos, que no haya ninguno de vosotros con un corazón malo, incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Quizás era que estaban mezclados en la iglesia, que tenían una profesión, pero no habían sometido su vida a Cristo. O el verso 3:13, animaos unos a otros, exhortaos unos a otros, entre tanto que se dice hoy. De hecho, ¿cómo se llama? Hoy, ¿verdad? ¿Sabes qué significa eso? Eso es una aplicación directa. Exhorta a alguien, hoy. Exhortaos unos a otros cada día, entre tanto que dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Eres participante si te mantienes firme. Eres un verdadero participante si te mantienes firme y no te deslizas. También quiero leer uno más, Hebreos 10:23, para darle un ejemplo más de lo que el autor de Hebreos estaba lidiando. Hebreos 10:23. Mantengamos nosotros la iglesia firme. ¿Cuál es la confesión de nuestra fe? Sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. ¿Qué prometió? Que los que llamen el nombre del Señor serán salvos. Dios es fiel a esa promesa. Por lo tanto, consideremos nosotros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Cuál es ese día? El día de la aparición de nuestro Señor Jesucristo. ¿A dónde nos lleva todo esto? Veamos el verso 26 de ese mismo capítulo 10. Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya usted escuchó el Evangelio, sabe el Evangelio, pero prefieres en vez de eso pecar voluntariamente contra eso, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. ¿Los adversarios de quién? De Jesucristo. El verso 30. Pues conocemos a aquel que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez dice el Señor, juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Eso estaba en la mente del autor de Hebreos cuando él escribió el capítulo 13, versos 7 al 9. No lo escribió porque algunos de sus amigos se habían ido y alejado, y como un pastor que mira el futuro, él vio que también otros podrían alejarse. Así que escribió esta epístola para que se mantuvieran firmes con su pastor hasta el final. Para ayudarles, voy a poner esto en 3 mandatos que pone delante de ellos. La pregunta es eso, una era tan perversa como la de nosotros, ¿cómo nos mantenemos firmes cuando vemos, especialmente en este año, desviarse de su fe?
¿Cómo nos mantenemos firmes cuando líderes que nos han ayudado tanto mueren? Y estas preguntas son hermosamente y sabiamente contestadas en este pasaje. 3 mandatos. Recuerdan sus líderes. Esa es la primera orden. El capítulo 11, que es el libro de los héroes de la fe, son líderes: Adán, Abraham, Barak, Sansón, Jefté, todas estas personas, David. 11:32. ¿Y qué más diré? Me faltaría el tiempo si contara de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, así como David, Samuel y los profetas que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesa, taparon bocas de leones. Recuerden a esas personas que lucharon por la fe. Queremos victoria. Queremos conquistar reinos. Pero el verso 36 dice que otros experimentaron vituperios y azotes, y más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados. Estos, dicen, son hombres de los cuales el mundo no era digno. Errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cuevas de la tierra. Esos eran líderes también, que no solo profesaban la fe de la Biblia, sino que tenían una convicción de manera que alcanzarían cosas grandes para Dios, y a veces Dios los usó para conquistar reinos, pero tenían una fe de tal manera que estaban dispuestos a ser maltratados, perseguidos e incluso muertos. A veces seguir a Cristo puede significar conquistar reinos y cerrar bocas de leones, pero en otras ocasiones va a resultar en persecución. La lección es ser fiel, no importa qué. No nos toca a nosotros decidir. Recuerde a sus líderes. Quizás tiene esto en mente y creo que por el lenguaje está siendo más específico. Mira otra vez lo que dice. Acordaos de vuestros líderes o pastores, aquellos que hablan a ustedes la palabra de Dios. Él tiene unos líderes específicos en mente. Unos líderes con los que ellos han hablado, han conocido a su familia, han escuchado su voz. Y por supuesto, esto ayuda porque consideramos a esos hombres, aunque quizás no lo hemos conocido personalmente, los del capítulo 11, pero los que han hablado la palabra de Dios directamente a nosotros, los hemos visto. Y ese es el punto. La memoria de aquellos que nos han predicado fielmente es un medio de gracia del que tenemos que tomar ventaja, porque Hebreos nos muestra un camino para caminar. Por eso les instruye, recuerden a sus líderes, los que le han predicado la palabra de Dios. Piensen su manera de conducirse, la manera en que se conducieron, e imiten su fe. Imítenles. Como Pablo dice, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Eso es un mandamiento para todos nosotros. Queremos buscar líderes que podamos imitar. Claro, últimamente es Cristo, pero Él nos ha dado regalos a la iglesia, dones, apóstoles, predicadores, maestros, personas calificadas para nosotros seguir. Si son infieles, ¿les seguimos? No, pero si son fieles, sí. Así que hay varias cosas que podemos considerar e imitar. No es sentimental. Es la idea de que su memoria nos puede animar a vivir fielmente para Cristo. Es el tipo de recuerdo que nos enseña, que nos mantiene para perseverar. Que recordamos lo que nos enseñaron. Recuerden que esto es lo más importante. Recuerden a qué se aferraron, cómo se comportaron mientras vivieron la palabra de Dios. Recuerden sus convicciones, recuerden su carácter piadoso. Recuerden su gozo ante la prueba, su fidelidad, su humildad, su ejemplo.
Recuerde lo que le animó, les capacitó para sufrir el Evangelio. Recuerde estas cosas. Yo, como usted, estoy seguro que tuvimos el privilegio de tener fieles creyentes que me predicaron. Y sin embargo, quizás usted como yo ha tenido esa experiencia, pero cada hombre o mujer que me ha influido de manera significativa, si sigue la ruta, los llama a John MacArthur, aunque quizás no lo hayan seguido fielmente, pero en algún momento él impactó sus vidas. Y yo diría de mi parte que ningún hombre ha formado mi amor por la palabra y por el Señor y mi entendimiento por la palabra que John. Fui a su seminario por una razón, por su testimonio, por su ministerio, por su fidelidad. Y hay muchas cosas que podríamos decir acerca de él, que podemos recordar que serían de mucha ayuda. Quizás quiero darle algunas de ellas. Él era muy dotado, tenía muchas dones, capacidades, ungido, para tratar de describirlo. Recuerdo estar en la casa de los papás de Nicky y los papás de Nicky amaban a John, lo estaban viendo o escuchando. Y también estaban viendo a John cantar y dirigirla con la congregación. Y el papá de Nicky dijo, eso no es justo. Él es atlético, tiene una personalidad que lleva a la gente a él, es un líder de líderes, puede predicar mejor que muchos en esta generación y puede cantar. Señor, eso no es justo. Y yo estaría de acuerdo. Yo no estaré cantando esta mañana. Él estaba dotado por el Señor en muchas maneras, pero creo que la manera en que el Señor lo sé no tiene nada que ver con eso. Más bien tiene que ver con algo, con la realidad que podemos imitar, y eso es fidelidad. Quiero enseñarles eso en 3 maneras. Primero, él era un fiel administrador de la palabra de Dios. Cuando comienza a observar el ministerio de John, te das cuenta de que todo lo que hizo fue construido sobre una sola cosa, la palabra de Dios. Muchos ministerios conectados a su nombre, libros, comentarios, Biblia de estudio, el seminario de Masters, la Universidad de Masters, la Academia Internacional de Masters, la conferencia de Shepherds, el grupo editorial de Shepherds, el ministerio Gracias a Vosotros, y traducido a muchos idiomas alrededor del mundo, y aun cuando todo eso suena asombroso, eso regresa o se rastrea de vuelta a un ministerio, y es el púlpito. Y es algo que es hermoso de su ministerio, es que él no fue a construir un imperio. Él no se veía a sí mismo así. Mientras lo he visto a través de los años, y mientras he visto los memoriales que le han hecho, eso era un hombre que estudiaba la palabra de Dios hasta que supiera qué decía, y lo traía a su gente, a su iglesia. Era un pastor local. Él decía, debes estudiar la palabra hasta que sepas lo que dice. Eres un administrador y el Señor se encargará de lo demás. Tú encárgate de la profundidad y el Señor se encargará de la anchura. No busques hacer un nombre para ti. John no buscó hacer un nombre para sí. Él predicaba a tiempo y fuera de tiempo. Y así Dios seguía edificando su iglesia. Y eso es algo que nos ayuda, porque vivimos en un mundo donde hay muchas plataformas que rápidamente puedes hacer un nombre para ti.
Puedes ser una persona que hablas y sin que la gente sepa quién eres. Y por eso el éxito no se debe a cuánta gente te conozca o cuánto has alcanzado. El éxito se mide en una sumisión humilde a Dios y su palabra, que resulta en fidelidad donde quiera que estés, sin importar el resultado. Principalmente, él no estaba comprometido con la gente o con la iglesia. Primero, él estaba comprometido con con la palabra de Dios y a Dios. Algunos en línea escogerían a John MacArthur contra otros buenos predicadores. Algunos le han dado tributo a John MacArthur y cuando ponían a MacArthur contra otro predicador, él me llamaba y me animaba. Y es que tenían algo en común, la inerrancia de la Biblia, creían en la suficiencia de las Escrituras, y eso fue lo que lo marcó a él, no fue su personalidad. O, si recuerda el lema de Gracias a vosotros, desatando la palabra de Dios verso a verso. Es muy simple. Otra cosa acerca de él es que nunca lloró en el púlpito. Pero su ministerio fue particularmente animador para mí por esa simple razón, que no era acerca de su personalidad. Él no se movía mucho en el púlpito, solamente predicaba la palabra de Dios un verso a la vez. Y yo crecí en una tradición que pone un énfasis en la personalidad, y yo no podía hacer eso. Pero podía estudiar la palabra para ver lo que decía, lo mejor de mi capacidad, y predicarla. Y la realidad es que todos podemos hacer eso. Y deberíamos estar haciendo eso en cualquier contexto que estemos, fieles administradores de la palabra. John fue una voz que Dios usó, pero la voz no era el poder era la palabra. Y por eso creo que él intentó quitarse del camino lo más posible. Él era conocido por ilustrar un pasaje con otro pasaje. Hay mucha gente que utiliza ilustraciones en la Biblia, en sus predicaciones, para ilustrar un pasaje, pero John MacArthur utilizaba pasajes de la Biblia para hablar de otro pasaje, para ilustrarlo. Isaías 55:11 habla de eso. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Si usted realmente cree eso, el resultado es muy simple. Usted debe saber lo que dice ahí, debe penetrar su corazón para que esté tan convencido que usted deba saber lo que dice y que yo esté gozoso de saber que usted lo cree también. La palabra de Dios va a funcionar, solamente tienes que ser fiel. Segunda de Corintios 5:20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, y el embajador tiene solo un trabajo: tomar el mensaje del rey y llevarlo y entregarlo fielmente a su gente.
1 Corintios 4:1. Así pues, tengamos a los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. ¿Entiende eso? Que usted fue separado, no solo los predicadores, todos ustedes como administradores de los misterios de Dios. Y todos tenemos este privilegio. Y un día estaremos de pie delante de este Dios como administradores. El Señor nos enseña esto una y otra vez. Si usted realmente cree eso, usted deseará escuchar eso. Ven, buen siervo y fiel. Todos somos administradores. Es requerido del administrador, dice la palabra, que sean hallados fieles hasta el final. Así que una de las cosas que separaron a John y muchos hombres es que fue un administrador fiel. Otra cosa es que Dios también lo usó como un fiel soldado en su ejército. Mientras pesaba la vida de John durante esta última semana, mi esposa y yo llorábamos y miraba a las niñas en el carro y todos escuchamos. Y yo y Nikki llorábamos. Creo que una de las cosas que marcó a John fue que él estaba dispuesto a pararse firme en algo que otros no estaban dispuestos. Esta fue una de las primeras introducciones. Si yo conocía a Nikki y conocía a su papá, tenía que conocer a John MacArthur. So yo leí el libro de John, el Evangelio de acuerdo a Jesús, según Jesús. No vengo de una tradición que se enorgullecen en estudiar la palabra por lo que es. No, era más emocional. Iba a una iglesia cristiana que todos éramos cristianos porque dijimos la oración y está bien sin importar cómo vivías. Y yo era feliz con eso, no era confrontacional. Llamo a Dios, vamos a ser cool. Leí el Evangelio según Jesús y mi mente explotó. No porque estaba usando cosas filosóficas que me impresionaron, es porque utilizó la palabra una y otra vez. Referencias cruzadas, lo podía leer, podía verlo. La importancia del arrepentimiento y la realidad del Espíritu Santo transformando el corazón. Cristo no solamente es un Salvador, pero también Señor. Hechos 28, Pablo le escribe a los ancianos de Éfeso: por tanto, mirad vosotros y por el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Y creo que MacArthur se vio como un pastor al cuidado de la Grey. Una y otra vez. En 1978 estaba la batalla por la inerrancia de la Biblia. MacArthur ayudó a crear esta declaración contra la crítica a la Biblia. Muy simple. La Biblia es la autoridad, la Biblia es inerrante, la Biblia es suficiente. Él afirmó eso todo el tiempo. Hasta el 2015 que se reenfatizó esto. Solo la palabra de Dios es la autoridad. En 1994, la oposición evangélicos y católicos juntos. Los evangélicos estaban cooperando con los católicos y John MacArthur y R.C. Sproul, James Montgomery, dijeron absolutamente no. Esto confundirá el evangelio. No podemos hacer que la gente piense que estamos trabajando con una iglesia legítima. La iglesia católica no es una iglesia legítima. Incluso hombres como J. Packer se levantó contra de ellos.
MacArthur, un hombre mucho más joven en ese tiempo, no cedió. R.C. Sproul fue a la mesa y tampoco cedió. Por supuesto, muchos fueron en contra de ellos, pero se mantuvieron firmes. También la crítica del movimiento carismático. Muchos han venido a esta iglesia como resultado de eso. Él escribió un libro, El Caos Carismático, en 1992. Yo fui directamente afectado por eso. No crecí en una iglesia carismática, pero mi, mi academia o la escuela que estudié parecía como un... Ese carismático tenía amigos que hablaban en lenguas, que hablaban de el Evangelio de la Prosperidad, son predicadores, debe ser verdad, ¿no? No, pero MacArthur habló con claridad bíblica, como dice en 1 Corintios, o sea, las lenguas realmente son un lenguaje que la gente puede entender y todas las cosas deben ser en orden. So, como vio las cosas están fuera de orden, vio el Evangelio ser atacado por el Evangelio de la Prosperidad, él habló, no se quedó callado. Nuevamente fue tachado de que no era amoroso. ¿Cómo puedes decir esto de otros en la iglesia? Mucha emoción en los jóvenes, pero eso no fue lo que dirigía al pastor John MacArthur. No era la emoción en los jóvenes, era lo que la palabra de Dios dice. Y él trajo más claridad. Más tarde, en 2013, él tuvo la conferencia de Fuego Extraño. Y no sabes cuántas personas han venido aquí. Es que escucharon la conferencia de Fuego Extraño y Dios abrió sus ojos y ahora están aquí. También el movimiento sensible de buscador que comenzó a principios en los 90. Yo empecé en Lubbock y donde quiera que yo iba ahí había movimientos sensibles. ¿Cómo puedes estar en contra de esto? No creyentes caminando dentro de la iglesia, esto es tremendo. La iglesia emergente también. Los no creyentes venían a la iglesia y escuchaban el evangelio, decían ellos. Pero aquí está MacArthur. Muy serio, hablando contra eso. ¿Por qué? Porque otra vez vio que el evangelio estaba siendo confundido y vio la palabra de Dios siendo atacada. La iglesia no es para no creyentes. La iglesia es para creyentes. Cristo es la cabeza. Nosotros no definimos qué es la iglesia. No diluyas el evangelio. Debes predicar el evangelio, proclamar el evangelio para que ellos se quebranten delante de Dios y entonces vengan a Dios. Eso tuvo un gran impacto en mí. La iglesia emergente, estuve rodeado de amigos que estuvieron rodeados de eso, de Rob Bell, Brian McLaren, y en ese momento era muy popular. La idea de la iglesia emergente es que aquí estamos cimentados a la verdad. Quizá podamos ser más humildes y decir, no sabemos todo. Esa es la verdad postmoderna. Y MacArthur respondió a esto y dijo, la humildad postmoderna de la iglesia emergente no es más que cobardía intelectual. La verdadera humildad se inclina ante la autoridad de las escrituras, no ante los caprichos de la cultura ni los sentimientos personales. Cuando dices, no podemos estar seguros de la verdad, ¿no eres humilde? Estás negando con orgullo al Dios que habla con claridad. Eso es una cita de la guerra de la verdad. Ahí estaba él de pie como un soldado. Y aquí estaba el movimiento joven, inquieto y reformado. Eso fue algo grande para mí porque sucedió cuando yo estaba en el colegio.
Las doctrinas de la gracia estaban donde quiera. Los predicadores John Piper, MacArthur, R.C. Sproul, Ligon Duncan, Albert Mohler y todos ellos, MacDever, que estaban de acuerdo en la misma cosa, la soberanía de Dios, la exposición bíblica. Las personas jóvenes estaban siendo arrastradas por eso, pero había algo que no estaba bien aquí. Y eran los que no luchaban. Y parte de eso fue Mark Driscoll. Recientemente está de vuelta haciendo cosas. Mark Driscoll en ese tiempo estaba reuniendo una de las voces de ese tiempo. Él hablaba de él predicaba un evangelio fuerte y llamaba a los hombres a ser hombres, pero lo hacía con palabras soeces. Recuerdo que estaba en el seminario y la discusión estaba yendo a través de nuestros compañeros del seminario. No podemos entender por qué John MacArthur tenía tanto problema con Mark Driscoll. Algunos estaban de acuerdo con lo que él hacía. Y no recuerdo quién, pero uno tuvo la oportunidad de preguntar a MacArthur acerca de esto porque eran muchos del seminario y le preguntaron a MacArthur. La respuesta de MacArthur es: espera, pero hay esqueletos en el closet de ese hombre. No puedes estar en público sin tener control, hablar como él habla, así, soezmente, y tener control en privado, no. No muchos años después, el liderazgo detrás de bambalinas de Mark Driscoll resultó no ser bíblico, no tenía las calificaciones de un anciano. ¿Cómo llegó a esa conclusión? ¿Cómo lo vio cuando otros no lo podían ver? Porque esto es lo que él estaba viendo. Él veía la palabra de Dios y el mundo a través de eso. Eso es discernimiento. Y cuando usted hace eso, quizás signifique que no todo el mundo se queda alrededor de usted, pero usted se mantendrá de pie cuando nadie más esté de pie. MacArthur se mantuvo creyendo en la creación en 6 días, la defensa del matrimonio, contra el aborto. Él defendió la vida porque el gobernador de California, Gavin Newsom, había usado un verso de la Biblia ni que para defender el aborto. También estuvo contra la mezcla de la psicología y la consejería bíblica. Y uno de los más grandes fue su postura contra el gobierno de California cuando intentaron cerrar las puertas de la iglesia durante el COVID. Vivimos todos este tiempo loco llamado COVID. ¿Qué pasó? Todo el mundo se volvió loco y nos preguntamos qué haremos. Queríamos reunirnos. No soy un abrazador, pero en ese tiempo decía, tomaré algunos abrazos. No podíamos ni siquiera acercarnos unos a otros. Y todos pensamos qué hacer. Saben, lo pasamos muy bien aquí. Quizás nadie verificó qué pasaba aquí en Texas. Ellos saben que teníamos armas. Nadie se mete con los tejanos. Pero en California pasó algo. Le pusieron una multa de miles de dólares cada vez que mantenían sus puertas abiertas a la iglesia de Grace Community Church. No todo el mundo entiende el liderazgo de la misma manera, pero es una responsabilidad muy grande, es un peso muy grande que usted carga.
¿Cómo se siente eso? Mucha gente estaba dando dinero a la iglesia y no permitieron que cerrara. Estaban siendo amenazados con tiempo en la cárcel. MacArthur ya estaba mayor en ese tiempo. Incluso por su edad podía ser más afectado por el COVID, pero él abrió las puertas para todos ver. Puso una declaración. Cristo, no César, es el rey de la iglesia. Y leyó esto de Hebreos. No dejéis de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino animaos, entre tanto cuanto veis que el día se acerca. Y eso fue lo que hizo MacArthur. La iglesia es uno de los medios de gracia que nos ayuda a perseverar. Y una de esas cosas es reunirnos, animarnos, exhortarnos unos a otros. Si dejo las puertas de la iglesia cerradas, quizás no me dé COVID, pero sus almas podrían estar en peligro. No escuchando la palabra, no siendo exhortados. No solo escuchar predicaciones en video. Podemos hacer eso todo el tiempo, pero necesitamos escuchar la palabra de Dios y animarnos unos a otros. Y él abrió las puertas de la iglesia. Y todos dijimos, espera, ¿puedes hacer eso? Si el abuelo lo está haciendo, nosotros podemos hacerlo. Una cita que a menudo se la atribuyen a Martín Lutero, en realidad fue escrita en una novela sobre la época de Lutero. Describe el ministerio de John. Si profeso con la voz más alta y la exposición más clara cada porción de la verdad de Dios, excepto precisamente ese pequeño punto que el mundo y el diablo atacan en ese momento, no estoy confesando a Cristo, por mucho que lo profese con valentía. Donde la batalla ruge, allí se prueba la lealtad del soldado. Y mantenerse firme en todo el campo de batalla es simplemente huida y vergüenza si se flaquea en ese punto. 1 Corintios 16:13. 16:13, velad, está firme en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Todas vuestras cosas sean hechas en amor. Eso creo que ejemplifica el ejemplo de MacArthur de lo que significa ser un fiel soldado. Al final del día, él solo estaba de pie ante la palabra de Dios, pero no solo de pie. Otra cosa, una tercera cosa que quiero mencionar y otros dos puntos que haré muy rápido. Él fue un siervo fiel con integridad, no perfecto, y él sería el primero en decirlo. Pero especialmente este año, que hemos visto mucha gente, líderes, pastores, cayendo en pecados. Vemos que MacArthur no cayó, fue fiel hasta el final. No vivió una vida de hipocresía ni compromisos morales. Aunque ha sido acusado de ser duro con la verdad, pero los que lo conocieron saben que él era amable y lleno de gracia, aun con sus enemigos. Y era un movimiento que a veces ha sido criticado por hacer énfasis en la doctrina sobre la gracia y la vida correcta. MacArthur, el campeón de la doctrina correcta, también comprometió a vivirla con gracia aún detrás de escenas. Lo que significa que fidelidad no es solamente ser fiel al mundo, saber la doctrina correcta, no solamente mantenerse en la palabra, sino vivir en obediencia en aquello que usted defiende. Eso es algo que nos lleva a obedecer la palabra de Dios, saberla y obedecerla, permanecer firme en la palabra de Dios. Así que mientras recordamos a uno de nuestros líderes que habló la palabra de Dios a nosotros y verificamos el resultado de su conducta, imitamos su fe. Las tres cosas que llamo imitar es: imita su fidelidad como administrador de la palabra de Dios, sé fiel.
imite su habilidad como soldado de permanecer firme aun cuando amigos le abandonaron y aun cuando los enemigos lo atacaron. Usted se mantiene en la verdad y fidelidad para vivir la verdad en público y en privado. Una vida de integridad. Mientras él murió, mi esposa y yo estamos hablando, no sé si esta es su experiencia, pero el mundo parece que tiene un gran hoyo o hueco. Martin Lloyd Jones y todos estos predicadores y MacArthur era como el último de esos en mantenerse la verdad. Y la razón que parece que hay como un vacío, y es que como pastor, cuando cuando algo no sale, yo me pregunto, ¿qué piensa MacArthur acerca de eso? Porque sé que lo que él piense estará basado en la palabra de Dios. No podemos preguntar eso ya, pero el trabajo seguirá adelante. Viajamos a London y nos paramos sobre la tumba de John Wesley. Usted encontrará esa inscripción. El Señor entierra a sus soldados, pero continúa con su trabajo. La promesa a través de toda la escritura es que el Señor está con nosotros. Moisés pasó a la escena. ¿Quién iba a llenar el lugar de Moisés? Josué fue el hombre. Esfuérzate y sé valiente. Sé fuerte y valiente. Mantente la palabra de Dios, no te apartes ni a derecha ni a izquierda. Y esto siguió. Yo estaré contigo como estuve con Moisés. Porque es la razón que esto se escucha mal decirlo en nuestro segundo punto, pero recuerda a Cristo, es lo más importante. Lidiando con una situación que muchos de ellos ahí en Hebreos habían sido muertos, perseguidos. No solo le pide que recuerden a su líder, sino que recuerden a Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él es el mismo ayer, hoy y por siempre. Es inmutable, Él no cambia. Es la misma persona en la eternidad pasada y en la eternidad futura. Él nunca cambia. Creó todas las cosas en el pasado, Colosenses 1:16. Y Colosenses 1:17, Él mantiene todas las cosas en el presente. Y Apocalipsis 21:5 hará todas las cosas nuevas. Él es el mismo. Él es la ancla constante a la que debemos ir. Las temporadas pasan, los reyes vienen y van, los pastores vienen y van, nosotros venimos y nos vamos. Cristo permanece y Él continuará edificando su iglesia. Él busca hombres y mujeres que sean fieles. Hebreos 13:5. Seamos otras costumbres sin avaricia. No te dejaré ni te desampararé, estaré contigo para siempre. No importa cuán grande sea el éxito de una iglesia, pequeño o grande, no depende del líder. Depende de Cristo. Él es nuestra cabeza. MacArthur fue un regalo de Dios dado a la iglesia y estamos agradecidos. Pero Cristo da regalos a todas las iglesias y Cristo vive. Él ha prometido edificar a su iglesia. ¿Y qué hacemos mientras vemos a los líderes pasar y morir? ¿Cuál es la exhortación inmediata? Hebreos 12:1 dice, por tanto, nosotros también teniendo en derredor tan grande número de testigos en la Biblia y fuera de la Biblia, despojados de todo peso y del pecado que nos asedia. Mientras los vemos y cómo corrieron, quizás tengo peso aguantándome, tengo que
despojarme de ese peso y correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, como ellos hicieron, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo propio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considéralo a él. Y por último, recuerda el Evangelio. No te dejes llevar por doctrinas diversas y extrañas, porque buena es para el corazón ser fortalecido la gracia, no con viandas que no aprovechan a los que se ocupan en ellas. Vendrán otros líderes que se levantarán. Ya no podemos preguntarle ni a Sproul ni a MacArthur, ¿qué haremos? Nuestra mayor protección para no desviarnos del Evangelio o caer en inmoralidad sexual es por gracia, no por comida, no es por algo que esté fuera de nosotros. Nuestra mayor protección es establecer nuestro corazón en la verdad del Evangelio, estar tan convencidos de ellas, conocer exactamente lo que el Evangelio es. Así es como nunca vamos a poner un pie fuera de las promesas de Dios. Esto es lo que nos mantendrá. La fe fortalece el alma. Así que nos paramos en la promesa de que Cristo prometió no abandonarnos ni desampararnos. Debemos recordar la verdad que se nos ha sido enseñada a través de MacArthur y muchos otros. Pero tenemos la misma Biblia que él tenía. Y al final del día me encanta esta cita de D.L. Moody. No es tanto el gran talento lo que Dios usa, sino la gran fidelidad. El Señor es fiel. Y Él busca por hombres y mujeres que sean fieles. La pregunta es, ¿será usted fiel en el día que el Señor le ha puesto a usted y las oportunidades que Él te ha dado? Oremos. Padre, te damos gracias por Cristo. Señor, por cómo has usado a John y muchos en nuestra vida y a otros. Señor, no lo adoramos a Él, te adoramos a ti, te damos gracias a ti. Él fue usado para predicar su palabra claramente y es tu palabra la que ha abierto nuestras mentes y corazones, la que nos provee estabilidad y paz. Señor, oramos mientras miramos adelante de lo que está al frente, que seamos hallados fieles, fieles administradores, fieles soldados, fieles siervos, Señor, esclavos tuyos, siempre a tu lado, siempre apuntando a la gente a tu palabra y a Cristo, haciéndolo humildemente y amablemente. Señor, te damos gracias por el tiempo que tenemos juntos aquí, que usted lo use, Señor, para exhortarnos, animarnos y fortalecernos y para que sigamos adelante, Señor, mirando a Cristo, en el nombre de Jesús. Amén.